8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos en esta emisión especial del 23 de diciembre, luego del diálogo con el presidente de la República, hacer una lectura, un comentario de los hechos, varios anuncios que formulara el presidente en diferentes campos que pusimos en escena. Se nos quedaron, por cierto, por el tiempo otros temas, priorizamos algunos. Pero está con nosotros Juan Rivadeneira, el doctor Juan Rivadeneira, para hacer un análisis político. ¿Cómo vio usted los contenidos de este diálogo? Porque lo que nos interesa es que la mayoría de ecuatorianos se nutra de información de primera mano, más allá de cualquier protagonismo. Buen día. Gracias Miguel. Un saludo a toda su audiencia esta mañana. Gracias por la invitación a comentar, un poco analizar lo que hemos escuchado aparte del presidente de la República en casi la última hora, lo cual quiero arrancar quizá por el tema de la forma y después entramos al fondo, pero también hay que dar cuenta del formato que se pudo apreciar, un formato más extenso, ¿sí? Recordemos, si nos transportamos de aquí hace un año atrás, el presidente pues hacía declaraciones muy cortas, lo cual también llamaba la atención y a muchas personas todavía no terminaban de entender hacia dónde iba el gobierno. Si nos transportamos al 23 de diciembre del año pasado, era apenas un mes desde que el presidente había asumido funciones y sus declaraciones pues eran muy cortas, sus entrevistas eran breves, sus apariciones eran reducidas. Y hoy creo que tuvimos un espacio de un formato bastante más extenso, de una hora, lo cual permite entrar a un poco más de temas y eso creo que es importante. Entonces, un primer punto, creo que es importante la forma de lo que vimos. Lo segundo, creo que valorar la palabra de un presidente de la República, y eso creo que todos quienes han escuchado esta entrevista y quienes escuchan pues información pública, tenemos que estar claros que la palabra de un presidente de la República, en este momento el presidente de la República es Daniel Noboa, tiene que tener valor en la sociedad, y las declaraciones que se han dado tienen que darnos señales porque es el principal personero del Estado y creo que es muy importante dar cuenta de qué viene y cómo está manejando la coyuntura. Yo he apuntado algunos temas, Miguel, creo que son importantes. En lo más general que puedo decir yo a manera de reacción, es que se nota que hay una claridad del modelo hacia donde el presidente quiere ir. Él habló de concesiones, él habló de empresas de inversión privada, él habló de un sector privado más bien fuerte, y creo que eso marca también cómo está viendo el presidente su gestión, su modelo de gobierno. Y creo que eso es algo importante. De ahí creo que nos quedan al menos 5 puntos importantes, Miguel, que tenemos que dejar claro de esta entrevista. Lo primero es que el presidente hizo mucho hincapié también al tema de seguridad. Y creo que él lee correctamente que el principal problema que tenemos los ecuatorianos es el problema de seguridad. Él siguió usando el término guerra interna, y creo que después de los apagones y quizá en esta coyuntura de las fiestas de Navidad y fin de año, podemos a veces pues olvidarnos de ciertos temas. En algún momento eso ayuda también para la salud mental, pero eso no quiere decir que el problema no siga ahí. Y el presidente habló de un tema que a mí me parece fundamental: la importancia de la cooperación internacional. En alguna invitación anterior que usted, Miguel, me hizo hace pocas semanas, yo le comentaba y le decía, mire, de esta no salimos solos. Y creo que el presidente fue muy claro al momento en que señaló la necesidad de la cooperación internacional, porque las capacidades en el Ecuador pues todavía están a una distancia pues importante de los grupos de delincuencia organizada. Esto último es parte de mi análisis, no necesariamente porque lo dijo el presidente, pero él sí habló de varios países en los cuales está acudiendo para un tema de cooperación. Ese un primer gran punto, y llegó incluso a declarar que tomarán algunos años para llegar a la paz total, que creo que ese es el gran derrotero que como ecuatorianos vamos a buscar, y que es un proceso que todavía toma tiempo. Y creo que cuando vemos países como Colombia y como México, dar cuenta que es un proceso que toma tiempo, no está mal plantearlo así, porque es complicado. Está muy arraigado en el Ecuador. Acordémonos que el Ecuador era la famosa isla de paz en su momento. Luego fue un espacio pues en el cual una suerte de punto donde la droga tocaba antes de irse a otros lugares, y hoy hay un tema de control del territorio. Y creo que es muy importante dar cuenta del tiempo que puede tomar.
Esa quizá la primera de estos 5 grandes temas que creo que el presidente tocó. Creo que anuncios muy importantes fue que no va a haber una reforma tributaria en el año 25. Me parece que es una... Porque se sembró una expectativa, ¿no? Absolutamente, y me parece que él mismo, pues, un poco contextualizando lo que en su momento el ministro de Finanzas comentó a propósito de esta gran reforma hacia 20 años, pensada hacia 20 años. Una reforma a largo plazo. Correcto, y el presidente matizó dando cuenta que en el 25 no habría una reforma tributaria y que pues eso será a largo plazo, es lo que indicó. Hay quizá un tercer tema que es muy importante también en la coyuntura, el tema de los apagones. Creo que fue muy extenso en señalar más bien cuáles son los proyectos, tanto las termos como las hidroeléctricas, como las barcazas que han aportado hasta este punto. Habló mucho de la gestión de la crisis y creo que eso es importante para transmitir una señal de todas las acciones que ha tomado el gobierno. Y me parece que lo más importante que quedó es cuando el presidente señaló que no habría apagones en el mediano plazo. Y creo que eso nuevamente da algo de previsibilidad, ¿sí?, a lo que puede ser el año 25. Hay un cuarto... Ha habido sabotajes que también, Juan... Y que también se está investigando, ¿no? Lo habló, ¿no? Habló de sabotaje, habló incluso del tema de la sequía, habló incluso de temas políticos ligados a los temas de electricidad en un ambiente electoral. Creo que también fue claro en ese sentido. Hay un cuarto tema que creo que es importante, viendo hacia adelante, y es este modelo de concesiones. Habló de gas, de petróleo y todo lo que significa inversión extranjera, que me parece que se inserta en lo que al inicio decía, y es a dónde apunta el modelo de gobierno del presidente Noboa. Quizá un quinto tema, y ahí podemos entrar un poco a la política. En la política, dividirlo. Hacia el final de la entrevista trataron el tema de la vicepresidenta de la República, y creo que fue muy gráfico cuando dio el ejemplo de su entrenador de fútbol, en el momento en que le decía, mira, ella se cuida sola, como el jugador que en la cancha no hay que ocuparse de él. Pero me parece que fue importante cuando él señaló que fue un error haberla elegido a ella. Me parece, y quizá intento estar informado de la opinión pública, pero no había visto previamente una declaración en ese sentido. Claro. Sí, creo que eso fue algo que hoy vimos por primera vez y que me parece importante porque siendo prácticos, pues la señora Abad tiene un génesis y es haber sido compañera de fórmula del presidente de la República, y el presidente hoy ha señalado que fue un error haber elegido a ella como su compañera de fórmula. Y citó el ejemplo del vicepresidente Borrero con Lazo, ¿no? Incluso citó el tema de la renuncia como acción. Hizo un ejemplo sobre el tema del doctor Borrero, pero me parece que haberle solicitado casi que públicamente la opción de la renuncia a la vicepresidenta actual de la República, me parece que fue algo que tampoco habíamos visto antes, y pues como siempre ha pasado en todo este año, que ha sido parte de la comidilla política de qué pasará con la vicepresidenta, todavía generó una dosis de expectativa, porque pues dijo, nos apegaremos a la Constitución, y es algo que veremos en los próximos días como una suerte de resolución. Hemos visto que la vicepresidenta ya está en el Ecuador, ¿sí? Hoy aparentemente ha acudido a una delegación judicial para pues presentar un acto urgente, lo he visto en las redes sociales. Todavía tenemos harta tela que cortar en ese frente. Pero usted cree en el escenario, Juan, que se quedaría, ¿no sería desastroso? Digo, por los anuncios que ella ha hecho, por los anuncios, los enredos, primero cuando habló del indulto, después que no va a dar, partiendo de un hecho, no se puede dar indulto a un procesado condenado por delincuencia común. Absolutamente, Miguel, y me parece que la vicepresidenta, creo que ella misma ha sentado, sí, con sus declaraciones y con sus hechos, de que sería realmente algo muy complejo para el país y sería algo muy peligroso. Ella ha hablado de romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos lo ha dicho de esa forma. Ha dicho que cambiará la regulación respecto al IVA. Me parece que también hay o una dosis pues de desinformación alta, o también pues alguna suerte de rencilla política que pues sería muy mal manejada para los ecuatorianos y con unos efectos terribles. Me parece que ya entrando en el plano electoral, Miguel, me pareció interesantísimo que el presidente de la República polarizó la conversación.
no reconoció a ningún tercer candidato, si nos damos cuenta, no mencionó a ningún tercer candidato, y solamente en su momento, cuando tocó, habló del correísmo. Al final, cuando usted le consultó a propósito de la comunicación, incluso habló de la presencia de la candidata González en la red social TikTok, pero me parece que él reconoce también a su oponente, a su adversario, y creo que eso también confirma de alguna u otra forma los estudios de opinión pública que se han regado por el Ecuador, de que tendríamos quizá una polarización anticipada de la elección. Siempre hay una probabilidad, por supuesto, de que un tercero surja en un país tan complejo, tan convulso, tan inestable, pero lo cierto es que parece que entramos ya a una suerte de cono, sí, a un cono electoral que derivará en el inicio de la campaña, ahora a principios de enero, y tendremos pues la elección, la primera vuelta al menos el 9 de febrero. Yo creo que es interesante que el presidente dijo al inicio y al final los ecuatorianos deben buscar una asamblea distinta. Y lo dijo en esos términos en las dos ocasiones. Me da la sensación que el presidente está, por supuesto, proyectándose en el 25, porque también ve un problema de gobernabilidad, incluso ganando la presidencia. Claro. Porque si no tiene algo de una fuerza importante en la asamblea, podría ser, supongamos, una primera minoría, una segunda minoría, pero con una capacidad de construir una mayoría. Creo que ese es un escenario que él está advirtiendo. Por eso habla de la necesidad de una asamblea distinta, en palabras de él, que las usó al inicio y al final. Claro. Por un lado, una asamblea distinta. Dijo que hay que respaldar a quien le permita gobernanza, pero también habló de asamblea constituyente, haciendo reparos de cómo se dejó en la Constitución para su constitución. Es un disparo muy alto, por decirlo de alguna forma, hablar de una constituyente. La constituyente es, y si está en el escritorio del presidente, en la mente del presidente, y por supuesto, no es menor, hay otros candidatos que también han hablado de la asamblea constituyente. Recordemos que el proceso de Montecristi del año 2008, sí, fue un proceso que tuvo primero una derivación compleja, porque recordemos que se cerró un Congreso Nacional. Después tuvimos todo un proceso de elaboración de la asamblea constituyente, no sin altos y bajos, como presenta este tipo de procesos, pero también es un proceso complejo en lo político, porque gobernar y armar una asamblea constituyente es un acto complejo en la operación política, sin lugar a dudas. Demanda, porque puede pasar, imagínese, Miguel, lo que ha ocurrido en Chile, que terminó un proceso constituyente que se cayó y se vino abajo en las urnas, precisamente porque hubo un rechazo de la población. Y me parece que con el debido cuidado los ecuatorianos no estamos para un riesgo de un nivel que entrar a un proceso sin control constituyente podría también generar un proceso de alta inestabilidad en el país. Lo cierto es que creo que ha sido una entrevista que ha permitido también ver al presidente un poco más expuesto a los temas complejos como el de la seguridad social. Usted ha seguido por muchos años, Miguel, el tema de la seguridad social, y creo que el presidente fue muy claro al hablar de que es un problema del empleo. Claro. Y hizo una explicación que no habíamos escuchado en el año y mes de este gobierno. Absolutamente, incluso llegó a tratar el famoso ejemplo de la pirámide de cuántas personas aportan versus cuántas personas reciben esos aportes, porque así funciona, simplificando el sistema de seguridad social. Habló mucho de automatización, habló mucho, y cuando lo juntó con salud pública también, en términos de cómo ayudar a que el modelo funcione. Lo cierto es que también creo que hay todo un flanco por desarrollar de cuál es la estrategia política para que pueda cambiar una ley de seguridad social. Miguel, usted se acuerda como la reforma laboral que ha sido tan dilatada en el país y que no ha llegado a cuajar, no solo por falta de propuestas, porque en el caso de la seguridad social, usted tuvo claramente un grupo de ecuatorianos, creo, muy respetables, que armaron una propuesta muy importante. Para el debate, sí, no era la última palabra. Sí, eso no era para publicarse en el registro oficial, eso era para provocar una conversación en el país. Y creo que lamentablemente no llegó a buen puerto esa propuesta. Creo que es buen momento, a partir de lo que ha sucedido hoy, de desempolvar ese documento y pensarlo en el próximo año, porque también, Miguel, pensemos el año 25, que también fue un poco la propuesta de esta conversación con el presidente, no solo cómo cierra el año, sino cómo abre el nuevo año. Y vamos a tener un año partido en dos, un año en el cual va a ser de elección y de posesión en los primeros 6 meses, y luego tendremos 6 meses en los cuales, si es que hay una continuidad, bueno, más o menos sabremos cómo se comporta el presidente Noboa, si es la continuidad y gana la elección, pero si hay un cambio, también habrá este
periodo de transición, en la cual muchos también tendrán una reserva de cómo actuar, los inversionistas qué decidir, y tendremos todavía un bache en el Ecuador para ver si encontramos un camino al crecimiento y por supuesto al desarrollo. ¿Qué piensa, cómo comenta Juan Rivadeneira, el primer tema que pusimos en escena en seguridad, la desaparición de los 4 chicos, Josué, Ismael, Saúl y Steven, en la ciudad de Guayaquil, que es un tema extremadamente delicado y que en donde lastimosamente está entrando en la política, en el proceso electoral, utilizando el dolor de los padres? El primer tema, y fue de altísima coyuntura el que usted entró, Miguel, en esta entrevista con el presidente. Me parece que hubo una cita que la apunté que decía: no vamos a encubrir a nadie. Y me parece que eso, volviendo al valor de la palabra de un presidente de la República, deja claro del propósito de no encubrir en caso que pues haya alguna situación de esa naturaleza. Me parece a mí que es un caso que nos desgarra como sociedad, que rompe ese tejido ya maltrecho que tenemos como sociedad, en una sociedad de desconfianza, de inseguridad. Este caso, sin lugar a dudas, nos desgarra a todos, y me parece que el presidente ha hecho también un pedido formal, como él lo ha dicho, a la fiscal general del Estado, para que se involucre personalmente en esta suerte de procedimiento. Incluso habló de la declaratoria de una comisión que los declare como héroes nacionales. Entiendo que eso tiene toda una connotación alrededor de por qué podría venir una suerte de anuncio de esa naturaleza. Pero volviendo al tema de lo político y lo electoral, creo que también nos damos cuenta los ecuatorianos de la calidad de los liderazgos que tenemos al frente y de las candidaturas que tenemos al frente. Me parece que un acto de tanto dolor, de tanto desgarro social, no puede ser tomado, ¿sí?, con las manos y con los ojos electorales para ser manoseado en términos políticos y utilizarlo. Hay candidatos que han usado a los padres. Eso no está bien, Miguel, y hay que decirlo. Detestable. Y me parece que como ecuatorianos tenemos que también indignarnos de lo que está sucediendo, ¿sí?, y cómo está siendo usado lo que está sucediendo. Y creo que eso no hay que decirlo menos. Nombres. Habló del alcalde, habló de el candidato a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, que ha rodado por las redes sociales todo este acercamiento que ha tenido a los padres, que me parece que la sociedad se ha dado cuenta, y la amplísima mayoría de ecuatorianos, los que no están en la polarización de la política cruda y dura, me parece que dan cuenta de que ese tipo de temas y ese tipo de acciones no deberían ser, no son correctas y no deberían usarse para un fin político. No puede ser que por un puñado de votos alguien quiera pues utilizar un desgarro al tejido social ecuatoriano en un momento tan duro. Más bien debería provocar incluso, Miguel, un momento de unidad, apenas darnos una suerte de momento en el cual todos, ¿sí?, quieran dar su contingente de apoyo para que esto se resuelva como todos queremos que se resuelva, de la mejor manera, y podamos tener un final lo más cercano a la tranquilidad. Pero eso también denota la calidad pues de algunos políticos. Me parece que el presidente lo abordó con mucho cuidado, ¿sí?, con mucho cuidado, como debe guardarse este tipo de momentos en una sociedad. Recordemos que las sociedades a veces tienen este tipo de accidentes, de momentos difíciles, de coyunturas, que lo que debe provocar es una unión, y no pues por un puñado de votos utilizar un hecho que es tan difícil, que involucra a 4 niños y que tiene pendiente a todo el país. Juan, y el tema económico y social, ¿cómo lo trató el presidente? Dio cifras, mejoramiento al fin del año, y también expectativas para el 2025, en condiciones que han sido atípicas para el Ecuador. En lo general, el presidente dijo, el primer año tenía que ser así. ¿Por qué? Porque es un año en el cual él recibe un mandato, ¿sí?, y tuvo que tomar algunas decisiones. Me parece que en lo general él ha planteado al Ecuador, y recordemos que la política también es el manejo de las expectativas. Por eso es importante entender lo que el presidente ha comentado el día de hoy. Es cómo ha sido mi primer año y cómo pretendo tener, pues si es que gana la elección, unos años siguientes. Él habló de récord de ventas y récord de depósitos, ¿sí? Me parece que el gran mensaje que también está llevando el presidente es: hay dinero en la economía que también está esperando, y eso es lo que hemos visto varios analistas. Hay muchas personas que están esperando una señal política, que es una elección.
así funcionamos. Y es entender qué nivel de certidumbre puede tener alguien para comprometerse a largo plazo. Y ojo, esto no son para las empresas muy grandes o transnacionales. Esto es para emprendimientos pequeños que todavía se preguntan y dicen, mira, quiero ver cómo va el año, quiero ver cómo termina la elección para poder saber si es que puedo contratar una persona más, si puedo expandir un local más, si puedo tener una máquina más, porque la verdad es que la política da ese nivel de certidumbre o de incertidumbre. Él habló de la bajada, la reducción del déficit fiscal, que también es muy importante dar cuenta, en el marco de esta corrección fiscal que ha tenido este año. Porque recordemos que la medida que tomó respecto al IVA y la medida que tomó respecto a los subsidios, sí, por supuesto que lleva a una corrección fiscal, que es un poco el camino que también se ha comprometido el Ecuador con el programa, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay un programa, hay un camino, sí, el cual busca una consolidación de las finanzas públicas. Él habló de un déficit de 2.000 a 2.800 millones de dólares, sí, seguramente el próximo año tendremos unas necesidades de financiamiento muy altas y un déficit que podría ser alto, pero creo que él ha marcado, sí, un poco el camino que quiere darle al Ecuador con el tema de las concesiones, en especial la delegación al sector privado, sí, de obras grandes. Incluso habló de gas, habló de petróleo, habló muy fuerte también del tema del petróleo, y creo que dio una señal para todos los que siguen los temas de petróleo, que él buscaría contratos de participación con al menos del 70% de los ingresos para el Estado, y me parece que esa ya es una cancha más o menos que se comienza a marcar y que creo que va a ser importante porque el Ecuador también necesita que esa inversión llegue, se consolide. Me quedó en falta quizá hablar de minería. Creo que era importante también haber tocado minería en el momento de las extractivas. Fue una entrevista muy larga. Creo que en el tema de minería también habría sido importante entender la visión del presidente. Me parece que es avanzar con los proyectos en este nivel de incertidumbre que nos da a veces la elección. Ahora, en el tema de la seguridad, volviendo al tema, ha sembrado expectativas y dijo que con la ayuda internacional va a seguir fortaleciendo a las instituciones y el combate a la delincuencia organizada. El presidente habló de cooperación, ni bien entraron al tema de inseguridad, entró al tema de cooperación internacional. Es decir, me da la impresión de que el camino, en ese caso, también es el correcto, porque el Ecuador hoy, de esta no salimos solos. Es decir, el Ecuador necesita, por un tema de capacidades de la fuerza pública, sí, que me parece que tanto militares como policías hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿sí? Y en ese sentido la cooperación internacional es fundamental, tanto en provisión de capacidad y en ese amplio espacio que significa capacidad, por ejemplo, el tema de inteligencia. Sí, creo que dotar de eso también al manejo de la seguridad es importante. El presidente habló de años para llegar a la paz total. Creo que también es importante dar cuenta que esto es un proceso, ¿sí? Y creo que como ecuatorianos también, ojalá este momento de fiestas y este feriado largo nos invite también a reflexionar sobre los procesos que tiene que pasar nuestro país, ¿sí? Quizás serán 1, 2 o 3 administraciones presidenciales, ojalá todas de 4 años, para que tengamos un espacio de recuperación en los temas de seguridad. Él habló de que tiene una caja fiscal más líquida para poder atender más los requerimientos, y eso es importante. Y también habló, Miguel, del tema de hacinamiento, el tema de régimen carcelario. Creo que es importante porque a veces en los temas de inseguridad tendemos solo a ver, por supuesto, el problema de la violencia y lo que ocurre en una calle, lo que ocurre en una autopista o en una plaza o en un parque, pero a veces no regresamos a ver también a lo que significa el sistema, ¿sí?, penitenciario. Hay una infinidad de expertos que hablan de cómo puede ser bien manejado un sistema carcelario. Él habló de hacinamiento, ¿sí? Y por ello de la necesidad de las cárceles nuevas, y además habló de cárceles modernas. Creo que también es parte de su plan. Habló de militarizar puertos y quizá ahí no hablaron de minería informal, pero sí hablaron de la informal. Y él tocó el tema de la minería informal, y usted también le llevó al tema de la exportación de oro, ¿sí? Que creo que esto es algo por donde se conduce y donde se alimenta esa minería ilegal. Y él volvió con la guerra al narcotráfico, siguió utilizando el término de guerra interna en lo que se encuentra el país y el primer mandatario, y me parece que eso lo hace también porque da cuenta que es el principal problema que tienen los ecuatorianos. Es decir, los cortes de electricidad, sin lugar a dudas que provocaron una situación muy compleja para muchos, pero la inseguridad no se ha ido. Sí, ahora en el tema vinculado con
El agro también hizo referencias sobre cómo debiera, y el tema tributario, que ya lo comentó Juan, que no habrá reformas al menos el 2025. Al menos el 2025 no habrá reformas tributarias, lo ha dicho el presidente de la República. En el tema del agro me pareció interesante que incluso entró un tema de manejo institucional y señaló que él quisiera retirar el viceministro, la oficina de pesca que está en el Ministerio de Producción para devolvérsela al Ministerio de Agricultura, que me parece que ahí hay un tema institucional que él está abordando, pero me parece que él también da cuenta de la importancia que tiene el agro en el Ecuador, ¿sí? Y esa señal de que debe ser una prioridad también, me parece que no se lo tocó a ese nivel de profundidad, pero creo que un tema de la agroindustria, el uso de tecnología, sí, que creo que es importante para acompañar el desarrollo del agro. Y un tema importante que fue el segundo tema que puse en análisis, el fortalecimiento del sistema eléctrico ecuatoriano, la matriz energética equilibrada. El presidente, quizás ahí al final, cuando le pregunté, Juan, no ha fallado de alguna manera la comunicación, porque en cualquier otro gobierno, dejemos X, Y, Z, hubiera hecho casi una fiesta, se acabaron los apagones. Ha sido muy al contrario, hubo cortes nuevos por fallas técnicas, por ejemplo en Quito, por presuntos sabotajes en Guayaquil, y él dijo el presidente. Es decir, casi se ha pasado sin aspavientos esto que prometió fin a los cortes del 20 de diciembre. Es muy claro lo que usted señala, Miguel. No es que fue un evento de casi fiesta nacional, más bien han hecho cadenas de otros presidentes, claro, evento. Vean, peor en campaña. Absolutamente. El presidente abordó el tema al inicio como la gestión de la crisis y detalló la serie de proyectos que se han repotenciado, trató el tema de la barcaza que acaba de llegar, la nueva barcaza que llegaría en próximos días, abordó el tema, por supuesto, de la sequía, y me parece que fue interesante plantear este tema de la diversificación de la provisión de la electricidad en Ecuador. Él habló incluso de la energía solar, sí, y hasta lo que muchos conocemos, hay una serie de proyectos, sí, que están listos para entrar en el Ecuador y que quisieran hacer una inversión, porque aparte, pues por supuesto, hay un problema y si tienen una solución, pues tienen un legítimo interés de atenderlos, y me parece eso que es muy importante. El presidente habló del sabotaje en lo que pasó recientemente cuando usted le preguntó, pero quizá la declaración más importante de él es hablar de que no habría apagones en el mediano plazo. Creo que tiene que estar muy seguro para poder haber dado ese tipo de declaración. Volvemos a lo que dije al inicio, la importancia de la palabra de un presidente de la República. Creo que si es que el presidente de la República se animó a dar esta declaración es porque seguramente tiene mucha más información que lo que tenemos todos y que da cuenta de cómo han sido todas las acciones que su gobierno ha implementado. Y en el tema de la comunicación, que resulta ser muy difícil y un desafío en el gobierno y en todos los gobiernos. Hoy la humanidad se encuentra en un gran tema de cómo generar la comunicación. Me parece que el gobierno ha intentado comunicar con los recursos que tiene y las formas que puede, sí, cómo ha ido manejando. Recordemos en su momento cuando trepamos a 14 horas, sí, que el gobierno tuvo que informar esta decisión y que por supuesto tuvo que tener el pasivo que significa anunciar una noticia de esta naturaleza. Pero cuando vimos que llegó el 20 de diciembre, porque, y lo comentábamos con algunos colegas, el 20 de diciembre para mucha gente era más importante que el 24 en términos de tener electricidad, porque además hay un tema. El 20 de diciembre es el último fin de semana previo a la Navidad, y seguramente pequeños, medianos y grandes empresarios, sí, querían tener una venta importante, ¿sí? Y certezas, ¿no? Ya hay en el comercio. Mira, hay negocios, el comercio, pequeños comercios, que buena parte de su venta también se concentra en diciembre, a finales en el mes de diciembre, previo a la Navidad, en la víspera de la Navidad, sí, porque todo el mundo quiere, pues, de alguna forma llegar con un detalle, provocar un momento en su casa, en su familia. ¿El presidente cumplió con el tema del 20 de diciembre? ¿Cumplió? Bueno, pues el presidente y la ministra de Ambiente, Manzano, pues lo dijo el día viernes, que después de la gestión que han llevado, pues cumplieron con que no hemos tenido horarios de racionamientos. La pregunta que solía pasar en muchos de los hogares ecuatorianos, de a qué hora se corta la luz el día de mañana,
Estos días no ha existido y eso es bueno. Seas de la línea política que seas, quienes lo están escuchando, que está de un lado y del otro, ya no se ha preguntado eso. Por un lado es bueno y por otro cuestionable, detestable, que haya gente que quiera que no haya luz, que esto se desarme. Lo que en definitiva no se busca la construcción del país. Si es que hay personas que buscan eso, por supuesto que son personas que no quieren a su país. Me parece que políticos que aspiran al poder. Porque incluso debatamos las ideas, peleémonos por las ideas, ganemos los argumentos, que quizá esto puede sonar hasta un sueño, pero la verdad es que no darle electricidad a, pues nosotros estamos en la sierra, Miguel, pero imagínese usted una familia que pasa un calor tremendo en la costa. Es decir, dar cuenta de las situaciones diarias de cada uno. Aquí no hay bandera política. Aquí hay una necesidad de la provisión de un servicio básico a la población. El resto de peleas políticas y electorales las podrán tener en la arena de la política y lo electoral, pero en el tema de los apagones es un tema de un servicio público tan necesario para muchos y que depende incluso en alguna gente hasta la vida, Miguel. La provisión de electricidad a un hospital, ¿sí? La provisión de electricidad a un lugar donde hay espacios donde se define la vida o la muerte. Juan, ¿usted queda satisfecho por los contenidos, los anuncios del presidente que ha despejado algunos, no las soluciones, porque muchas todavía están en camino, pero sí las respuestas y los anuncios que ha hecho, tratando de sembrar esperanza en el Ecuador? Si es que, y así inicié, Miguel, esta entrevista, si es que nos retrotraemos a 23 de diciembre del año pasado, teníamos un presidente que no necesariamente pues desarrollaba muchos temas y muchos se quejaban de que no era el típico político que se tomaba todo el tiempo para explicar sus planes. 15, 20 minutos. Y era muy rápido. Acordémonos que en la posesión, el cambio de mando, cuando recibió la credencial de presidente, si no me equivoco, eran 7 minutos de discurso. Y eso le llamó la atención a mucha gente, a muchos les gustó, por si acaso. Pero lo cierto es que hoy vemos un presidente y me parece que haberse tomado una hora entera, ¿sí? Para hablar de los temas del país y aparte, pues, haber tomado varios temas, porque son al menos 10 o 12 temas que lograron tomar. Y se nos quedó en carpeta muchos. Seguramente usted tenía 15, 20 o 30 temas, pero me parece que fue algo muy importante escuchar definiciones y creo que el presidente también, aquí tenemos que estar claros, hasta dónde a quien usted entrevista está dispuesto a dar información. Y haber dicho que en el 2025 no va a haber una reforma tributaria, haber dicho que seguimos con una guerra interna en temas de seguridad, haber dicho que su camino es hacia las concesiones para el sector privado y haber definido, al menos me parece a mí, para la elección, que según él debería haber una asamblea distinta, es decir, mira un tema de gobernabilidad en caso de ganar una elección. Me parece que han habido algunas definiciones importantes que muchos también estábamos pues esperando, que buscábamos y que queríamos escucharlas públicamente. Ha generado certezas, al menos en esos temas. Certezas con la información que tiene, con lo difícil que es el Ecuador y también con un proceso electoral al frente. Bien, muchas gracias a Juan Rivadeneira, doctor Juan Rivadeneira, analista político, sobre estos temas de interés y la entrevista realizada al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, este lunes 23. Con esto cerramos. Muchas gracias, Juan. Como siempre, un gusto. Gracias, Miguel, encantado y pues para ustedes, su familia, pues sus colaboradores y toda su audiencia, unas felices fiestas. Eso queremos enviarles a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, que tengan una feliz Navidad, un próspero año 2025, en paz y con tranquilidad, siempre pensando en contribuir con el país y no enredando como penosamente gran parte de los políticos buscan para llegar al poder, no importa, atropellando lo que sea. Felicidades, feliz Navidad, venturoso 2025 y volveremos, Dios mediante, el lunes 6 de enero para seguir contribuyendo a la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Que sobren abrazos, que sobren risas, que sobren los buenos deseos. ¡Feliz Navidad! Exa es la Navidad. Vívela